Y pues para ya entrarnos en lo que son los usos de la información que tiene la administración tributaria, pues básicamente ya de primera mano y en tiempo real tiene pues un instrumento muy válido y muy grande para luchar contra lo que es la evasión y la elusión. Con información en tiempo real es muy difícil que se anulen facturas. Recordemos que ahora la anulación de facturas tiene unas causales específicas y la expedición de facturas en papel pues quedó como un procedimiento de respaldo, pero eso hace que sea mucho más difícil para el contribuyente que no quiera cumplir sus obligaciones en debida forma, pues no declarar en dado caso determinado ingreso a la administración tributaria, porque la información ya la tiene en tiempo real. Con esa información que llega por facturación electrónica y otras fuentes, me van a hacer mi determinación de ingresos, costos y gastos, me van a determinar mi IVA tanto generado como descontable y las retenciones asociadas, y pues con todo este proceso, ¿qué van a lograr? Uno, identificar la base de contribuyentes omisos. Hay muchos contribuyentes que por desconocimiento o por otras razones no están cumpliendo de debida forma sus obligaciones tributarias, y pues con toda esta información que tiene ahora la administración en tiempo real, pues los va a identificar, y aunado a un proceso que trajo la reforma tributaria, y es que le permite a la administración inscribir de oficio en el RUT de los contribuyentes, pues ya tiene la película completa. Por un lado lo identifica con base en la información que está recibiendo, por otro lo inscribe en el RUT, y aparte tiene otro mecanismo que vamos a ver ahora, y es que le puede expedir su declaración de renta por un mecanismo que ya vamos a ver más adelante, que también dejó la reforma tributaria. Entonces tiene el mecanismo completo para identificar y hacer el control a estos omisos. Básicamente hay otro punto que es el que también queremos traer a colación en el día de hoy, y es que esta información también le va a permitir a la administración tributaria identificar diferencias que tenga el contribuyente con su contabilidad. Ya teníamos un avance de estos cuando presentamos la declaración de renta, que se presenta al formato 2516, en donde yo presento una especie de conciliación entre mis cifras contables y mis cifras fiscales. Pues esto ya lo vamos a ver que se va a generar, o se va a empezar a generar y escalar de una manera mucho más detallada y para cada uno de los tributos. Y pues creemos como asesores que esta información que recibe la administración tributaria también va a ser la base con la cual se van a motivar los requerimientos y demás actuaciones que tengan que ver con temas de fiscalización y temas sancionatorios. En la práctica, pues he querido hoy aterrizar todo esto que viene derivado de las normas, de los nuevos procedimientos y el tema tecnológico de la administración tributaria, cómo está impactando en la práctica hoy en día a los contribuyentes y sobre todo a las personas que tenemos que trabajar en nuestro día a día con los impuestos. Lo hemos traído en dos partes. La primera tiene que ver con el impuesto sobre las ventas. Y para empezar a hablar de esa relación entre qué pasa con la contabilidad y lo que va por facturación electrónica, es importante recordar que a partir de la reforma tributaria del año 2016, la ley 1819, pues se selló ese matrimonio entre lo contable y lo fiscal con el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, el cual me dice básicamente en palabras sencillas que lo contable es la base de lo fiscal, a menos que exista una norma específica tributaria. Entonces, por eso tengo que ser muy cuidadoso con lo que yo estoy registrando en mi contabilidad, cómo lo estoy reconociendo, y aquí empiezan a tomar, pues siempre lo han tenido, pero empiezan a tomar mayor importancia las políticas que yo tenga de reconocimiento, por ejemplo, de ingresos en mi compañía, con una invitación a hacer una revisión de esas políticas, porque pues la adopción ya se hizo hace un tiempo y puede que los modelos de negocio ya han cambiado, y es importante revisar esas políticas contables con el ánimo de que reflejen de manera correcta la situación de mi negocio, y más aún, pues siendo base de lo tributario, pues que yo pueda tener también un reflejo de mis impuestos adecuado a la realidad de mi negocio. Entonces, lo contable base de lo fiscal, a menos que exista norma específica tributaria, como lo mencionaba. Y aquí se empiezan a generar como tres bases de información con que va a contar la administración tributaria para hacer los cruces. La primera, que es la prueba reina, es la contabilidad del contribuyente. La segunda es la información que el contribuyente consigna en sus declaraciones tributarias, porque estábamos acostumbrados a que contablemente podía tener algo, presento mis declaraciones de IVA o de renta, y había algunas diferencias que yo podía justificar. Pero ahora tengo un tercer ingrediente, que es la información que se está recogiendo por el sistema de facturación electrónica. Entonces tengo tres bases de datos, las tres bases de datos pertenecen al contribuyente, y pues será su obligación tenerlas conciliadas, y si hay diferencias, pues explicarlas a la administración tributaria. Básicamente, ¿qué hace la administración con la información que le llega por facturación electrónica?
Pues tengo la base de facturación electrónica, por el otro lado tengo la contabilidad y en el centro pues tengo las declaraciones que estoy presentando. Si hay diferencias, pues como comentaba hace un momento, al contribuyente le va a corresponder explicar por qué sean esas diferencias, porque tanto la facturación electrónica como la contabilidad, pues son dos bases de datos que provienen de la misma fuente, que es el contribuyente. ¿Qué implicaciones tienen estas diferencias en el caso específico del IVA y qué responsabilidad tiene el contribuyente frente a esas diferencias? Pues cuando entramos hoy en día a diligenciar una declaración de IVA en la página de la DIAN a través de los servicios informáticos electrónicos, ¿qué pasa? Me empiezan a aparecer unos mensajes de alerta que antes no me aparecían. Y hay que analizarlos con bastante cuidado porque si bien en el encabezado dice que es una información sugerida para la declaración, pues en un momento vamos a ver que en la redacción del mensaje puede que no sea tan sugerida, porque algo sugerido, perdón, ha venido siendo entendido como algo que yo puedo usar o no. ¿Qué era lo que pasaba cuando las personas naturales entraban a diligenciar su declaración en el sistema y ya le aparecían precargadas unas cifras? La persona podía dejarlas en la declaración o podía cambiarlas, pero en ese momento no había mayores obligaciones para el contribuyente si hacía un cambio de estas cifras. Acá cuando entramos a leer en detalle el mensaje que me sale cuando voy a preparar la declaración de IVA, primero me explica que toda esta información la trajo del sistema de facturación electrónica. Entonces es como que me dice de dónde obtuvo esos datos. Pero cuando empiezo a leer más abajo resulta que hay un pequeño extracto de ese disclaimer que tiene que genera, ahí empiezan a generarse ciertas dudas sobre las obligaciones que va a tener el contribuyente. Y es que básicamente, lo voy a leer textual, dice, de no estar de acuerdo con la información de facturación electrónica reportada, le sugerimos revisar sus datos contables, acá ya me está diciendo, ojo que usted es el responsable de las dos bases de datos, de la contabilidad y de la facturación electrónica, y los demás soportes con el fin de verificar las posibles diferencias. Entonces, le está recayendo al contribuyente esa obligación de validar y verificar por qué tiene diferencias entre lo contable y lo que transmitió por facturación electrónica. Y ojo con el final que me dice, las cuales deberán ser comunicadas a la DIAN. Aún no hay un mecanismo para hacer esa comunicación a la DIAN de las diferencias, pero sí le está generando al contribuyente la necesidad de tenerlas identificadas y controladas, para que si a futuro la administración tributaria saca un procedimiento en el cual yo tenga que periodo a periodo explicarle las diferencias que tengo entre lo contable y lo de facturación electrónica, lo pueda hacer de una forma rápida y que no genere de pronto tantos traumatismos al interior de las compañías. Entonces, ojo con esta parte porque es muy importante, porque si bien, repito, no está reglamentado el proceso para informar esas diferencias a la DIAN, aquí ya me están anunciando hacia dónde vamos y recordemos y siempre tengamos en mente el caso mexicano. Acá pues básicamente es la otra parte que trae este mensaje, me dice pues todo el tema de que si yo ya verifiqué todo y sé que lo que tiene la razón en este caso es la contabilidad, pues puedo cambiar los valores, hacer los ajustes necesarios y ponerlos en la declaración, obviamente con la salvedad que acabamos de ver anteriormente, y pues a pesar de que yo tenga identificadas las diferencias y ya tenga esa conciliación entre lo que tengo en mi contabilidad, mis declaraciones y la facturación electrónica, pues indudablemente la DIAN no pierde la labor fiscalizadora y acá en el mensaje, pues de todas formas me está recordando que a pesar de todo esto, pues puede entrar a hacer alguna fiscalización de esas declaraciones. Simplemente acá como me la muestra, ya luego de todos esos disclaimers de responsabilidad o de esas advertencias, pues me saca ya la información sugerida, me pregunta si yo debo o si quiero incluirla en la declaración y pues ya tengo que empezar a hacer la distribución de esos valores de acuerdo a las tarifas, al tipo de ingreso y demás. Acá se genera una pregunta de si realmente con todas estas salvedades que está haciendo la administración tributaria, yo puedo seguir considerando que esta información es sugerida y opcional. Recordemos el famoso disclaimer donde está la obligación del contribuyente de identificar las diferencias y en un futuro no muy lejano, pues comunicarlas a la administración tributaria. Entonces, como vemos para el tema de IVA, ya no es algo que veamos a futuro, ya no es algo que lo veamos lejano, sino que la administración tributaria ya está haciendo uso de esa información, con lo que a mí como contribuyente, como asesor tributario o como contador de una compañía, me obliga a empezar a preguntarme qué está haciendo mi compañía para tener esas conciliaciones. Recordemos nuevamente, básicamente tres bases de datos, la contabilidad, las declaraciones tributarias y la facturación electrónica. ¿Qué estoy haciendo para poder, de una manera efectiva, identificar las diferencias entre esas tres bases? Y no solo identificarlas,
conciliarlas y hacer los análisis del caso para saber si la administración tributaria me llega a preguntar cómo le voy a soportar esa diferencia o si efectivamente tengo un error en alguna de esas tres bases de datos. Eso es lo que tiene que ver en el tema de IVA.